A continuación, un tema al que ya le queremos decir no más. Para esto, invitamos a Josefina Miró Quesada, abogada y redactora especializada en temas de violencia de género, periodo de violencia y derecho. Y aparte fue la creadora del hashtag Estamos Hartas. Gracias. Palmas, por favor. La queremos. Todo tuyo. Nos ha quedado súper cool, en serio. Ajá. ¿Aló? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no quiero continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. No, no. Bueno, acá debería aparecer algo más. ¿Estamos listos con la presentación? ¿Cómo hacemos? Ajá. ¿Reconocen la canción? ¿Algo contigo? Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. No. ¿Qué opinan? Hoy les voy a hablar sobre el acoso sexual. Voy a hablarles sobre un tema un poquito más serio, después de haber escuchado además a Wendy Zulka, la euforia que me antecede, va a ser que sea un poquito más difícil hablarles sobre este tema, pero quiero que presten mucha atención. Mi nombre es Josefina Miró Quesada, yo soy abogada, periodista, investigadora, cantante y feminista, abiertamente feminista. ¿No? Muy bien, eso. Bien, como les decía, les voy a hablar sobre el acoso sexual. Veamos, la música, el arte en general, ha pretendido minimizar este fenómeno, llamándolo de distintas maneras: cortejo, galantería, coquetería, piropo, romance, pero lo que no dice es que estos actos son una manifestación de violencia basada en género contra las mujeres que nos afecta de manera desproporcionada y que representa una cosificación de la mujer. El acoso sexual significa que a las mujeres se nos trata como si fuéramos objetos y no sujetos de derechos. Es un fenómeno tan naturalizado que nos cuesta tanto ver que ha estado presente en todos los espacios de socialización del ser humano. Lo vemos en el colegio, lo vemos en las universidades, lo vemos en el trabajo, lo vemos en el Congreso, por si no fuera poco. Lo vemos en el Poder Judicial, en las comisarías, en las redes sociales también. Y es por esa razón, que porque ha estado tan presente, que nos cuesta tanto identificarlo y condenarlo. Hay una frase de Angélica Mota que representa esto, que cuando una conducta depredadora ha sido tolerada por siglos, cuesta mucho verla. Yo les voy a contar una anécdota.
una historia, más bien. Yo tenía 23 años cuando esto ocurrió. Se me presentó una grandísima oportunidad para poder trabajar con un prestigioso escritor en una prestigiosa revista, The New Yorker, neoyorquina, sobre un prestigioso cineasta, Pedro Almodóvar, con el que pasaríamos una semana en una prestigiosa ciudad, Madrid. Esta oportunidad, para mí, que era una periodista en ese momento, estudiante de Derecho, no debía pasarla por alto, así que la tomé. No me imaginé lo que vendría después. Esta frase la saqué de mi diario. Lo escribí en aquel octubre de 2016. Había una disonancia entre sus intereses y los míos. Los primeros destellos se hicieron notar cuando lo primero que pidió para ambos y de manera insistente fueron unos mojitos. Para quienes no saben qué son unos mojitos, es un licor. Esa primera noche con la que me junté con este escritor, fuimos a un restaurante y esto fue lo que pasó. Pidió 1, 2, 3, 4 copas. Y en ese momento, yo que pensaba que siendo mi primera noche para un trabajo que iba a durar una semana, trataba de no dudar de esos actos. La persona me llevaba casi 30 años, es más, un poco más de 30 años. Y precisamente esta diferencia de edad hizo que yo dudara que se tratara de un potencial acosador. Porque claro, luego aprendí que no existe un perfil de acosador. El acoso es un fenómeno que trasciende barreras etarias. No hay edad para ello. Pero eso lo aprendí luego. No hay perfil. Y yo pensé que esto del beber en la primera noche de trabajo, de pronto un escritor neoyorquino, empezaba yo a pensar que quizás era algo propio de determinados círculos literarios, que era algo normal, prestigioso. Y entonces, a pesar de que dudaba de ese ambiente, no dudé cuando me hizo una propuesta de ir a su habitación. Como les comentaba, estábamos en un restaurante y cuando pensé que finalmente hablaríamos de trabajo, me dijo, claro, ¿por qué no vamos a mi habitación y vemos películas de Almodóvar? De esa manera tú me podrías ayudar a traducirlas y tú que conoces la jerga española, pues sabemos que estas películas no están en cartelera y en la habitación podemos verlas mejor. Cuando me dijo eso, sentí que un cartel de luces de neón me decía, alerta, advertencia. Pero a pesar de eso, el miedo me impidió decir que no. Y fui. Convencida de la seriedad del trabajo, normalicé la sugerencia y sin expresar mi disconformidad, disimulando mis dudas, acepté la propuesta. Asentí con la cabeza. Pero cualquiera que pudiera haber leído mis expresiones faciales, el lenguaje corporal, a pesar de que tenía la boca, los labios bien cerrados, cada célula de mi cuerpo decía, no quiero ir, no quiero. Y sin embargo, fui. Este era el hotel, tal cual. Cuando subí a las escaleras, pensaba qué excusa podía utilizar para salir despavorida de ese lugar. Pero el miedo hacía que yo y mis piernas no pudieran ir en dirección contraria. Así que seguí caminando y cuando abrió la puerta de la habitación, mi alma regresó al cuerpo cuando vi que había una sala. Pensé que habría una cama. En esa sala fui, ingresé, saqué de mi mochila una libreta, un lapicero, a modo de mostrar mi compromiso laboral. Es decir, yo estaba ahí para trabajar. Pero él me dijo, no hablemos de trabajo, háblame de ti. Y cuando me dijo eso, nuevamente
ese cartel con luces de neón, se empezó a prender, a decirme que corriera de ese lugar. Pero no lo hice, por miedo. En ese momento, queriendo salir de ahí, le pedí un vaso de agua. Agarré el vaso, me serví agua y lo que hizo de inmediato fue tirar esa agua y colocar ahí whisky, licor. Me obligó a beber ese vaso con licor. Como no sabía decir que no y no podía mostrar ese rechazo, lo que hice fue mojarme los labios. Y en ese momento me dijo, vamos a la terraza, vamos a ver las estrellas. Yo lo que hice fue ir y me senté en una esquina de la poltrona y le dije, sí, están bien. Luego salí despavorida a la sala y le dije, mira, el metro se va a cerrar, tengo que irme, tengo clases mañana, por tanto tengo que ir antes de que la estación cierre, ¿no? Me dijo, yo te llevo en taxi, no te preocupes. En ese momento sí me sentí envalentonada, le dije que no había forma de que eso sucediera y me fui a ese lugar. Llegué a mi casa y cuando pasó eso, solamente tenía un cúmulo de dudas. ¿Habré estado mal? ¿Habré sido yo una malpensada? Quizás solamente quería ser mi amigo. No sé ustedes, pero creo yo que esta figura parece bastante clara al día de hoy. No lo era en su momento. Esta es otra frase sacada de mi diario. En retrospectiva, el lente con el que miramos la realidad siempre es menos generoso. De pronto tenemos más autoridad para emitir juicios de valor, errores, gestos, respuestas, con un panorama más amplio y más información para decidir. Pero en ese momento yo era vulnerable y temía desobedecer. En otras palabras, qué fácil es ser general después de la guerra, pensar que en ese momento yo debía haber hecho algo u otra cosa o haber mostrado esa resistencia. Pero claro, regresando al lugar de los hechos, al momento de los hechos, no pude hacerlo y me sentí culpable por no haberlo hecho. Pensaba que era mi culpa, que no es para tanto, que no es tan grave y una serie de pensamientos que pretendían minimizar un acto de acoso sexual. En ese momento, lo que uno pensaba es, ¿acaso lo que viví es acoso? Esto soy yo con Pedro Almodóvar, el cineasta. Parecía bastante contenta, ¿no? Los días eran contentos, las noches eran un tormento. Le escribí a un amigo en común y le conté lo que me había pasado. Y lo que me dijo ese amigo, que hoy en día se arrepiente evidentemente de lo que me dijo, fue, para alguien de su generación es casi una pulsión natural. Yo buscaba que alguien me dijera que me apoye, que lo que estaba viviendo no era algo normal. Pero sin embargo me dijeron todo lo contrario, que le siguiera la corriente, que era algo propio y que lo veía bastante profesional, dicho sea de paso. Y luego escribí en una nota a pie de página en mi libro, en mi diario, toda luz arrastra consigo una sombra. Parecían días felices, pero en realidad no lo fueron. Esta experiencia que les he contado es una experiencia que me tomó mucho tiempo procesar y contar. De hecho, es la primera vez que lo hago en público, evidentemente. Muy pocas personas saben de lo que viví, precisamente porque por mucho tiempo pensé que la culpable era yo. ¿Qué habré hecho para provocarlo? ¿Por qué subí a ese edificio? Quizás eso le habrá generado una interpretación equívoca de que había cierto consentimiento, pero no fue así. El acoso sexual no debería ser un costo social con el que tenemos que tolerar las mujeres. No debería, pero sin embargo lo es. Y lo es por 4 elementos que quisiera desarrollar y que si no los entendemos va a ser imposible erradicarlos. La culpa, el miedo, el poder y la tolerancia social. Creemos que los actos de los que somos víctimas, las mujeres en general de acoso, son una consecuencia de actos provocadores. Es decir, hay una frase que decía Virginie Despentes sobre este fenómeno y en general sobre cualquier tipo de violencia de género. Siempre culpables de lo que hacen.
criaturas a las que se responsabiliza el deseo que ellas suscitan. Creemos que son las mujeres las que provocan estos actos y de inmediatamente trasladan la culpa que debería ahondar en el agresor a las víctimas. Esto no debe ser así, porque las mujeres tenemos el derecho de vernos, de vestirnos, de caminar, de ser como quisiéramos, como deseamos. Y nadie tiene derecho de hostigar, de acosar, de fastidiarnos por el solo hecho de ser como deseemos. Nunca es tu culpa, y eso que le quede claro a todas ustedes. El miedo. A veces no comprendemos la dimensión del miedo y cómo el miedo nos paraliza. El miedo es un componente que no puede entenderse si no entendemos las relaciones de poder que hay detrás del acoso sexual. No podemos luego pretender crear un manual de cómo deberían actuar las víctimas de acoso sexual y pretender hacer como si en ese momento variables como el temor a perder el trabajo, el temor a que me jalen en un examen, el temor a que pueda recibir represalias, condicionan el que podamos o no mostrar resistencia o rechazo frente a estos casos. Y el miedo, además, por si no lo saben, las mujeres estamos condicionados permanentemente por el miedo. El miedo dirige nuestra vida, condiciona nuestras rutas, hace que deseemos pasar por una calle en vez de otra, que salgamos acompañadas de personas y no solas. Nos han acostumbrado a las mujeres a decirnos de que necesitamos la compañía y el refuerzo y la protección de otros, porque el miedo se instala en una sociedad que nos es hostil, donde no podemos caminar libremente precisamente porque está el riesgo permanente y latente de que podamos ser hostigadas. Y está el poder, porque el acoso sexual opera en espacios de poder, desiguales de poder, en donde hay un agresor que abusa de ese poder para intimidar, para humillar a una persona, evidentemente sin su consentimiento. Un poder que impide también que muchas mujeres puedan mostrar que no están conformes con ese tipo de actitudes. Y el miedo, el poder también, es una manifestación de que el acoso sexual, siendo un acto de violencia de género, tiene su sustento en un sistema de género que cosifica a las mujeres, que las cosifica y que además domina, controla los cuerpos y su sexualidad. Hay que entender también que las mujeres no somos todas iguales y que tanto el género nos oprime como también lo hace la etnia, la discapacidad, la orientación sexual y una serie de variables que forman nuestra identidad y que agravan además el que nuestra experiencia de acoso pueda ser diferente en función de estas variables. El poder y el prestigio también opera como un mecanismo de impunidad para aquellos agresores, porque esto los protege mientras nos desprotege a nosotras. ¿Qué hacer entonces? La palabra. Por muchos años las mujeres hemos callado porque hemos tolerado ser víctimas de este fenómeno. Hoy en día ya no es más así. La palabra de las mujeres, que ha sido históricamente devaluada, hoy necesita ser escuchada. Necesitamos escuchar un "yo sí te creo, hermana". Sororidad, escucharnos entre nosotras, empoderarnos, porque este es un fenómeno que nos pasa a todas y si aún no les ha pasado, va a ocurrir. Porque está tolerado socialmente. Y esta tolerancia social se da en una sociedad en donde existe 50% de los peruanos que cree que si una mujer va en minifalda y es acosada por un varón, ella tiene algo de responsabilidad. O que cree en todo caso, mujeres en Lima, por ejemplo, donde 9 de cada 10 mujeres han sufrido de algún tipo de acoso sexual. Es fundamental entonces entender y repensar cómo nos han enseñado a interactuar entre las personas, cómo hemos creído que se forma el consentimiento y cómo hemos creído también que ciertos actos sutiles que aparentemente son encubiertos bajo el título de romances, cortejos, sutilezas, piropos, son en realidad actos de violencia de género que tienen que medirse en su real dimensión. No podemos tolerar esto. Simone de Beauvoir decía que la representación del mundo
como el mundo mismo es el trabajo de los varones. Y ellos han descrito desde su propio punto de vista lo que es la verdad absoluta. Por eso es fundamental complementar esta visión con la mirada de las mujeres. Nosotros tenemos que hoy describir este fenómeno, tenemos que nombrarlo, identificarlo, porque solo si hacemos eso podremos combatirlo. El derecho a vivir libres de violencia es un derecho que se nos reconoce a todos y a todas las personas. Seamos niñas, adolescentes, mujeres adultas, y tenemos el derecho también de exigirlo. El acoso sexual es una manifestación de violencia de género, y hasta que no entendamos esto en su real dimensión, va a ser imposible erradicarlo. Es fundamental hablar. Yo lo hice hoy día. Les toca a ustedes hacerlo. Hablen, no callen, que es momento de romper el silencio. Muchas gracias.